Algunas mujeres evitan tener su periodo. ¿Es seguro? Hace tiempo, una amiga me explicaba que por una condición que tiene, le recetaron un medicamento que debía tomar sin interrupción por 6 meses y que durante ese tiempo no tendría un solo periodo menstrual. Pero, ¿sabías que hay mucha gente que sin una condición médica que lo requiera evita pasar por sus periodos menstruales? ¿Hacer esto será bueno para su salud? Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Suscríbete. Pasar por un periodo menstrual no es nada agradable. Y ni siquiera me refiero a los casos extremos que sufren personas con endometriosis o hemofilia. Sí hay mujeres que sufren de hemofilia. Por ejemplo, en este estudio en el que participaron más de 42,000 mujeres en Estados Unidos, se identificó que el síntoma más común que sufre cerca del 85% de las mujeres es el dolor uterino. 77% manifestaron molestias psicológicas. 71% reportó cansancio y el 38% de las mujeres dijo no poder realizar todas sus actividades diarias habituales. Ahora, es posible que algunas mujeres de manera espontánea no pasen por su periodo menstrual. A esto se le llama amenorrea. Las mujeres embarazadas, por ejemplo, dejan de tener varios periodos de manera consecutiva, pero hay otras circunstancias que pueden derivar en esto, como tener un peso demasiado bajo, sufrir desórdenes alimenticios, un nivel de estrés excesivo, síndrome poliquístico, tumores pituitarios, etc. Pero más allá de este tipo de circunstancias, es posible detener intencionalmente el periodo. Y de hecho, hay profesionales que potencialmente lo hacen con alguna regularidad. Astronautas, personal militar, bomberas, personal hospitalario en el área de emergencias. Estas personas no siempre pueden tener el control del ambiente en el que se encuentran. No saben si tendrán suficiente agua disponible para su aseo o si se les requerirá en turnos de trabajo desafiantes. Cabe aclarar que así como en el caso de mi amiga de la que hablé al inicio del video, hay mujeres que sufren de endometriosis, fibromas o sangrado abundante, a quienes se les recomienda evitar su periodo por medios farmacológicos, esperando mejorar algún aspecto concreto de su salud. De hecho, curiosamente resulta que la primera pastilla de control natal aprobada en Estados Unidos, Enovid, allá en 1957, originalmente no se aprobó como control natal, se aprobó como medicamento para regular la menstruación y la infertilidad. Pasaron algunos años antes de que se aprobara su uso anticonceptivo. Y efectivamente, las pastillas anticonceptivas son aún hoy el método farmacológico más utilizado para evitar la menstruación. Como platicamos en este video, durante todo el ciclo menstrual hay diversas hormonas que controlan la maduración y el descenso del óvulo. Cuando se toman medicamentos anticonceptivos, en lugar de experimentar estas fluctuaciones hormonales, te mantienes en la misma etapa del ciclo todos los días. Esto evita que se libere el óvulo y que pueda haber un embarazo. Estrictamente hablando, quienes en aquel entonces tomaban Enovid no tenían ninguna necesidad médica de sangrar porque no había ocurrido el ciclo ordinario. Pero como las usuarias querían estar seguras de no estar embarazadas, la práctica recomendada era tomar la píldora por 21 días consecutivos y luego descansar 7. En este descanso ocurre algo que se llama hemorragia por privación, que es la respuesta del cuerpo al dejar de tomar las píldoras hormonales. Este sangrado técnicamente no es una menstruación porque nunca descendió un óvulo. El sangrado por privación también ocurre al cambiar de píldora, anillo o parche, o al cambiar de marca o tipo de anticonceptivo. Lo que sucede cuando se deja de tomar anticonceptivos hormonales o se cambia su horario habitual es que ocurre una fluctuación en los niveles hormonales del cuerpo y esto desencadena el sangrado. Dado que ocurren cosas distintas en el cuerpo en un ciclo ordinario y en este tipo de sangrado, esta hemorragia por privación suele ser más ligera que el periodo. Por otro lado, en los ciclos que transcurren de manera ordinaria, el endometrio se engrosa por la influencia del estrógeno. Cuando no hay embarazo, es importante que se desprenda este tejido para prevenir la acumulación anormal. Pero cuando una persona está tomando anticonceptivos hormonales que contienen estrógeno y progestina, el endometrio
no se engrosa como en un ciclo ordinario. La progestina deriva en un endometrio más delgado y estable. Este endometrio no es necesario desecharlo regularmente. De ahí que quien toma estos anticonceptivos no necesita menstruar. Cabe señalar que no todos los anticonceptivos son iguales. Varían en la hormona en que se enfocan y la dosis. Antes de seguir, déjame comentarte que este proyecto sobrevive gracias a tus donaciones. Si deseas apoyar la creación de contenido de manera regular, puedes dar clic en el botón Unirme para contribuir mensualmente. En otras noticias, próximamente ofreceré cursos de comunicación de ciencia. Si quieres enterarte cuando esto suceda, en la descripción del video encontrarás un nuevo enlace en el que te puedes registrar para enterarte, junto con el del resumen mensual de nuevo contenido. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal. Regresemos a la pregunta original. ¿Suspender la menstruación es seguro? Desde hace décadas, la evidencia ha mostrado de manera consistente que los anticonceptivos que contienen estrógeno y distintos tipos de progestina aumentan el riesgo de coágulos sanguíneos, especialmente trombosis venosa profunda en las piernas y embolia pulmonar en los pulmones. El aumento del riesgo se atribuye principalmente al estrógeno, que de alguna manera influye en el hígado. Esto eleva los niveles de factores de coagulación en la sangre, lo que la hace más propensa a coagular. Dependiendo del tipo de progestina, parece que el riesgo puede ser mayor o menor. Lo cierto es que todo el proceso de coagulación es bastante complejo y todavía no se conoce de manera clara el mecanismo por el cual distintos anticonceptivos se pueden asociar con un mayor riesgo de formación de coágulos sanguíneos. En este metaanálisis se revisó la información de 17 estudios sobre el tema y se identificó que los anticonceptivos más recientes, como el desogestrel combinado con etinilestradiol, se asocian con un mayor riesgo de desarrollo de coágulos sanguíneos si se les compara con otros anticonceptivos que contienen la misma cantidad de estrógeno. Para darte una idea del nivel de riesgo, en este estudio viejito se estimaba el riesgo absoluto en solo 10 entre 10,000 mujeres que consumen este tipo de medicamentos. Cabe aclarar también que hay estudios que sugieren que el riesgo aumenta significativamente más en mujeres que tienen un historial familiar de tromboembolismo venoso. Y quizás te preguntes, si se conoce un riesgo que atenta contra la vida, ¿cómo es que se sigue utilizando este tipo de medicamentos? Quizás el argumento más fuerte a favor del uso de este tipo de anticonceptivos está en una de las alternativas. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, cada día, en el 2023, fallecieron alrededor de 700 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. Esto es una mujer cada 2 minutos. Y eso que entre el 2000 y el 2023, el número de fallecimientos bajó un 40%. Esto, por supuesto, varía de país en país y de qué tan universal es el acceso a un sistema de salud razonable en donde vives. Por otro lado, y aclarando de nuevo que no todos los anticonceptivos son iguales, los anticonceptivos con estrógeno y progestina, que están asociados con riesgo de coágulos sanguíneos, no solo no parecen estar asociados además con debilidad ósea o un aumento de riesgo de fracturas en mujeres perimenopáusicas. De hecho, parecen ayudar a mejorar la densidad ósea. Platicamos de esto y de cómo pueden algunos medicamentos mejorar la experiencia de las mujeres durante la perimenopausia en este video. Pero una cosa es recibir estrógeno en una edad madura y otra es recibir medicamentos que influyen en los ciclos hormonales durante la adolescencia. En este último caso, es posible que haya un efecto negativo en la densidad ósea. Otros anticonceptivos como el DMPA que se inyecta se asocian con pérdida de densidad ósea si se utilizan entre los 19 y los 24 años. Este es un factor que tu ginecólogo seguramente tomará en cuenta a recomendar el tipo de anticonceptivo. Es posible que el efecto sea parcialmente reversible al cambiar de anticonceptivo, pero el historial familiar es importante. También es posible que tu ginecólogo considere que tu mejor alternativa sea una no hormonal, como el dispositivo intrauterino, que para fines de este video no interrumpe la menstruación. El sistema inmunológico de algunas mujeres también puede verse alterado por el uso de anticonceptivos hormonales. No sucede con todas las mujeres, no sucede igual con todos los medicamentos. Algunas mujeres presentan signos de inflamación crónica y podrían aumentar su riesgo a sufrir enfermedades como lupus eritematoso sistémico, la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. No encontré una estimación de qué
qué tanto aumenta el riesgo en la población general, por lo que interpreto que quizás el riesgo sea bajo. Es decir, estoy asumiendo que la existencia de pocos datos es un indicio, pero sí encontré que este punto es relevante tomarlo en cuenta en mujeres que tienen de por sí enfermedades autoinmunes preexistentes o factores de riesgo conocidos. También se ha identificado que algunas mujeres que toman este tipo de medicamentos parecen tener respuestas más exacerbadas a estresores cotidianos. Su respuesta biológica se parece al de las personas que están sujetas a un estrés crónico, como explicamos en este video. Finalmente, aunque no hay una respuesta única, también es posible que distintos anticonceptivos aumenten el riesgo de desarrollar depresión. Por ejemplo, en este estudio observacional se sugiere que a excepción de los anticonceptivos que solo contienen progesterona, cuando se inicia con anticonceptivos hormonales en el año subsecuente al parto en madres primerizas, el riesgo de depresión parece aumentar 1.41 veces. Estudios como este otro sugieren que el aumento de riesgo a depresión es mayor cuando se inicia con este tipo de anticonceptivos hormonales en la adolescencia, y este efecto parece llegar a su máximo a los 6 meses de uso. Sin embargo, los resultados no son totalmente consistentes. En este otro estudio, en el que se siguió a 23,000 mujeres, se encontró lo opuesto, que quienes utilizaron anticonceptivos con estradiol o etinilestradiol de hecho mostraban un menor riesgo de depresión. Claramente, tener una respuesta aquí es difícil porque, para empezar, no todos los anticonceptivos son iguales ni tienen efectos sobre las mismas hormonas. Y por otro lado, tampoco tenemos todavía tanta claridad de qué provoca o acentúa la depresión. Entonces, ¿es seguro evitar el periodo? Como decía al inicio, puede haber muy buenas razones para detener el periodo menstrual, más allá de situaciones laborales como sangrado uterino anormal y prolongado, sangrado menstrual abundante, una menstruación dolorosa, endometriosis, fibromas uterinos o un trastorno disfórico premenstrual, entre otros. Es posible que la respuesta dependa en gran medida de tu historial familiar, y en todo caso, tomar este tipo de medicamentos debería analizarse con profesionales de la salud que ayuden a definir las mejores y más seguras estrategias para ti. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Te invito también a ver este video en el que analizamos 5 alimentos que asumimos saludables que quizás no lo son. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.